La idea de hoy básicamente es tratar de intercambiar con ustedes algunas ideas sobre cómo agregar valor o la posibilidad de agregar valor detrás de una marca cuya calidad responda a la promesa que en general se da de una carne que tiene que ser prioritariamente tierna. Pero me gustaría, digamos, pasar 4 o 5 diapositivas presentando un poco dónde está Argentina hoy o qué está pasando Argentina hoy en el mercado de carnes, simplemente como para ir enlazando, digamos, el rol que tiene la raza y después sí abordar la temática que me fue solicitada. En este sentido, de alguna manera, dentro de estas diapositivas, digamos, marcar un poco lo que ha sido la caída brutal del stock en la Argentina entre los años 2007 y 2010. Como verán, cayó de 58 millones y pico de cabezas a menos de 48, básicamente, y después ya verán que empieza a recuperar producto de cambios de precio, de cambio de rentabilidad y cambio de ánimo del productor que se dio a principios del año 2010 en adelante, y en el último año, digamos, ya en el 2012 se muestra cómo el stock empieza a recuperar lentamente. Pero digamos un poco de alguna manera de los 4 temas que impactaron en la caída del stock, verán que hay 2 en blanco y hay 2 en amarillo. Los 2 en blanco lamentablemente persisten, que son la competencia de las áreas ganaderas por parte de la agricultura, y la segunda, las políticas públicas, de los cuales, por lo menos hasta hace un ratito, no tenía noción de que hubieran cambiado respecto de lo que viene ocurriendo en los últimos 6 años, pero estas cosas son muy dinámicas. Tal vez en este momento esté ocurriendo algo. Respecto de los que efectivamente sí cambiaron para bien, fue la sequía, que tuvo un rol importante en esta caída del stock, y, por supuesto, el bajo margen que durante ese periodo de caída desestimuló, digamos, a los productores a mantener el stock a mayores costos, por cierto, ¿no? El otro tema, digamos, que caracteriza a la ganadería o a la cadena de ganados y carnes de los últimos años es que precisamente por estas políticas públicas que mencioné, que se inician sobre finales del 2005, las exportaciones han ido perdiendo terreno al punto tal que ya finalizando el 2012 podemos decir que representan menos del 6% del destino del total de la carne faenada en la Argentina anualmente, cuando, digamos, en la historia estuvimos rondando entre el 12 y el 20%, con algún año, incluso el 2005, que estuvo cercano al 25%. Así que hoy podríamos decir que la ganadería argentina está básicamente sustentada por el mercado interno. Mercado interno que viene de alguna manera creciendo en el consumo de carnes sobre la base del crecimiento de las otras especies. Vean ustedes, digamos, para ver qué ocurrió en los últimos 10 años, el consumo de carne vacuna orilló entre el 52, 53 y casi el 70 kilos por habitante y por año, pero la que verdaderamente ha ido creciendo cada vez con más fuerza en términos de kilos por habitante y por año es la carne de pollo. También ha crecido la verde, que es la carne de cerdo, y el ovino, que se ha mantenido en sus históricos 1 kilo o 1,5 kilos por habitante y por año. Ahora, cuando sumamos todos, vemos que sobre un promedio que ha sido histórico en la Argentina de 100 kilos de carne por habitante y por año, digamos, en los últimos años y particularmente en este último, el consumo está superando los 107 kilos, lo que hace que verdaderamente no tiene demasiado sentido seguir cerrando o limitando las exportaciones bajo el objetivo de defender la mesa de los argentinos. La realidad es que en los últimos 4 meses, en que el precio del ganado destinado a consumo interno, básicamente los animales livianos, que son, digamos, la mayoría de lo que se está generando hoy en la Argentina, durante esos últimos meses, si uno toma el consumo entre julio
y octubre ha superado los 112 kilos por habitante y por año, mostrando claramente que uno de los problemas que hoy está deprimiendo el precio de este tipo de ganado tiene más que ver con sobreoferta que con capacidad de poder adquisitivo del consumidor. Y por último, digamos, y ya de alguna manera orientándome a entrar al terreno del Brangus, otra de las características muy fuertes que están, digamos así, impactando en la ganadería argentina como producto de este desplazamiento al que la ganadería se ve sometido por el avance agrícola, es que este desplazamiento de la ganadería se está dando desde lo que ha sido la región central, o la pradera pampeana, o la pampa húmeda, que es la que ven ahora ahí delimitada por una línea roja, hacia el norte, ya sea el noreste o el noroeste argentino, a un ritmo tal que si uno mira los últimos 9 años, datos, digamos, que permiten seguirse a través de las campañas de vacunación contra aftosa, podemos ver cómo la pradera pampeana o la región central ha perdido ni más ni menos que el 12% de su stock en 9 años, en tanto que el NEA, que recibió básicamente todo ese desplazamiento, respecto de lo que tenía, creció en 1/3. Esto la verdad que es una cifra fenomenal si uno tiene en cuenta qué tan lentos son los cambios que se producen en la ganadería vacuna. Lo que está claro, digamos, es que este desplazamiento que continúa, porque lo que vemos es una foto, pero la película continúa, se viene dando a un ritmo de un 0,9% de ganadería que va, digamos, disminuyendo en la región central y que se desplaza centralmente hacia el NEA y el NOA. En este sentido, cabe aclarar además, y esto es un dato que surge de un trabajo muy bueno que está haciendo la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, ACREA y el INTA, subsidiado por el Instituto de Carne, acerca de la medición de los pastizales en la República Argentina, un dato importante a tener en cuenta de que a esta nueva región hacia donde se dirige la ganadería, la disponibilidad de pastizales, tanto naturales como implantados, duplican en potencialidad de producción a los hoy existentes en la región central. Todo de alguna manera, preámbulo para llegar al último punto, que es hacia dónde está yendo la ganadería argentina, me permite desembocar respecto de las oportunidades y desafíos que tiene la raza Brangus. No les voy a leer todo eso que podrán leer, pero básicamente les resumo. La verdad que es una raza que ha mostrado competitividad en el campo, en el engorde y en la faena, con una calidad de carne que bajo determinados protocolos compite de igual a igual con las mejores del mundo o las disponibles en el mercado. En este sentido, digamos así, esas características que le son propias han hecho que en un periodo no mucho más lejano que 40 años o 35 años, hoy se ubica dentro de las 3 principales razas del país, con una cifra que incluso anoche discutíamos con algunos miembros electos de la raza, y yo le decía, miren, en mis números a mí me da que participa en más del 20% de la ganadería nacional, algunos hablan del 25%, como quiera que sea, digamos, hoy tiene un papel protagónico que en los inicios, hace más de 35 años, nos costaba imaginar. Claramente es una raza tremendamente positiva que quienes nos visitan hoy de los otros países hermanos de Latinoamérica también la pueden disfrutar en sus propios países. Ahora, esta excepcional performance en todas las áreas de la producción y de la comercialización, digamos, lamentablemente no está siendo debidamente reconocida por quienes están, digamos, más cerca del consumidor, ya sea frigoríficos, minoristas, restaurantes, etcétera, razón por la cual todavía en la Argentina se discrimina, digamos, al animal en pie con un descuento de entre un 3 y un 5%, que la verdad suena más a ventaja, digamos así, del que paga menos, que a desventaja por la calidad intrínseca de su propia carne, ¿no?
En este sentido, déjenme pasar dos diapositivas respecto de lo que implica la oportunidad que tiene la Latinoamérica de ganadería vacuna, y las otras también, por cierto. Hoy, esta mañana, escuchamos una clase magistral de Juan Liach, donde nos mostró todo lo que implica, digamos, el crecimiento de la demanda a nivel mundial y las tremendas oportunidades que ello genera a nuestro producto. Déjenme simplemente repasar dos gráficos que simplemente sustentan, digamos, o copian un poco lo que se dijo hoy. El primero es, en términos de producción, Latinoamérica es, por lejos, la región con mayor producción de carne vacuna en el mundo, seguida por digamos, el NAFTA, y en último lugar, digamos, por lo que es Asia y todo el conjunto de la ex-Rusia. Y en términos de el crecimiento de la demanda futura, como bien dijo Juan, digamos, si uno mira los datos últimos de FAO-OCDE que proyectan al 2021 y nos paramos en ese recuadro del hoy y del año que viene, uno verá que las columnas que marcan el consumo total en los países desarrollados prácticamente se mantienen casi inalterables, y cuando uno ve el consumo que ocurrió y el previsto de los países emergentes o en desarrollo, uno ve cómo ahí está prácticamente el gran mercado por tomar. Como resumen, digamos, un poco de lo que uno está viendo, y después ya voy al último punto de la charla, claramente las oportunidades son el crecimiento hoy de la demanda está corriendo mucho más rápido que la capacidad de la oferta de poder abastecerla. Razón por la cual, digamos, los precios están creciendo, la demanda no está suficientemente bien abastecida porque países con altos niveles de producción, pero con costos crecientes para esta producción, no están pudiendo sostener el ritmo que tuvieron años atrás. Esto nos pasa incluso a nosotros en Latinoamérica, cuando vemos que el crecimiento, digamos, del territorio ganadero se está limitando cada vez más, ya sea por avance de la agricultura o por limitaciones impuestas por las cuestiones del cuidado medioambiental. Pero como quiera que sea, la potencialidad de seguir creciendo al ritmo de la demanda en oferta de carne vacuna es muy limitada. Hoy, charlando después de la excelente presentación que nos hicieron sobre las carnes uruguayas, justamente decíamos, la carne vacuna está llamada a ser, en algún momento del futuro, una especialidad, sin llegar al extremo, pero mucho más parecido al lanar o al cordero de lo que puede ser la carne masiva, que seguramente provendrá del pollo y del cerdo, ¿no? Es decir, pónganlo en sus cabezas, sobre todo los jóvenes, yo tal vez no llegue a verlo, pero imagino que vamos a estar entrando en la producción de un specialty, de un producto de muy alto valor, en el que el precio cada vez más va a ir seleccionando a los consumidores, ¿eh? Y por último, está muy claro que hay nichos de alto poder adquisitivo dispuestos a pagar más por productos con valor agregado. ¿Qué es lo que se necesita para mejorar el valor actual, para alcanzar los valores que hoy obtienen las razas o las carnes provenientes de las razas mejor posicionadas en el mercado? ¿Es un problema de calidad el que tiene el Brangus o es un problema de posicionamiento y de comunicación? Bueno, en realidad puede haber un problema de calidad. No todo el Brangus es igual, no todos los novillos o vacas o animales Brangus que se faenan tienen la misma calidad. Por lo tanto, la protocolización de un determinado animal en la búsqueda de una determinada calidad de carne, yo diría que debería ser el primer paso. Lamentablemente, la tipificación existente en la Argentina, que es útil para muchas cosas, no ayuda en el sentido de revalorizar la calidad de la carne Brangus,
Horacio, si me permitís, me meto en terreno, digamos, fangoso en términos de calidad, teniendo un experto como Horacio Ávila, pero a mí me parece que claramente la terneza, que es el atributo que define la satisfacción del consumidor y por el cual cualquiera va a ir a buscar un determinado producto y a pagar algún valor diferencial por él, no está siendo debidamente evaluado en la Argentina, toda vez que en la Argentina, para ponerlo en criollo, en la tipificación no se lee la calidad del bife, léase, no se determina el marmoreo, no se mide exactamente en el bife la profundidad de la grasa, se estima por visual, no se ve con exactitud el color, que muchas veces está relacionado también a terneza, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que si avanzáramos o pudiéramos avanzar un paso en el camino en que países como Estados Unidos o Australia, para poner dos emblemáticos, han avanzado, probablemente podríamos acortar el paso determinando la calidad de los Brangus y mostrando y comprobando que efectivamente no tienen diferencias significativas respecto de las que hoy se pueden considerar como las libres, ¿no? Ahora, ¿hay oportunidad o no hay oportunidad de agregar valor o de ponerle una marca a la carne? Y la pregunta es, ¿para todos los cortes? ¿Para todos los mercados? Miren, déjenme mostrarle un par de datos muy simples respecto de cómo se evalúan o se valoran los cortes en la Argentina para un destino de consumo o para un destino de exportación. Claramente, los cortes valiosos son los cortes, digamos así, llamados cortes para bifes, los cortes para la plancha, los cortes que se comen sin ningún agregado y preparación. En este sentido, del total de los cortes que van a exportación, solo el 15% pertenecen a esta categoría de cortes valiosos, pero aportan al valor del total de los cortes exportados casi el 50%. Fíjense si hay oportunidad para agregar valor en esos cortes. En el mercado interno, si bien, digamos, también agregan más valor respecto de su participación, la relación no es tan significativa. Si miramos los intermedios, los cortes redondos, los cortes, digamos, que habitualmente se utilizan para distintas comidas, en la Argentina es un clásico la milanesa, pero no es el último y único destino, acá verán que prácticamente los precios que se pagan son los precios promedios por el conjunto del total de cortes y por lo tanto acá resulta un poco más difícil, aunque no imposible, agregar valor. Respecto de los de menor valor, que en el caso de exportación son 2/3, yo le diría intentar agregar valor ahí es casi una pérdida de tiempo. Eso es un commodity puro y me parece que todo el foco hay que ponerlo fundamentalmente en los cortes valiosos, que son, y no por casualidad, los que mayoritariamente integran la famosa cuota Hilton, de lo cual Jacques Gilotto nos va a dar una explicación magistral. Gracias, Jack. Eso es para vos, el aplauso. Ahora, ¿cuál es el camino para agregar este valor? Está claro que la calidad de Brangus no es una limitante. Lo que sí es una limitante es que no todos los animales Brangus producen la misma calidad. Por lo tanto, el primer paso que habría que dar es seleccionar los parámetros por los cuales determinados que todos los animales que entran dentro de esta ventana tienen calidad primer nivel y por lo tanto susceptibles de agregar valor y soportar marca, etcétera, etcétera. En este sentido, digamos, una vez que uno define esa ventana de protocolo, el segundo camino, que no es menor, es comunicarlo adecuadamente para que tanto el sector intermedio, digamos, frigoríficos, retailers, restaurantes, se sumen al proyecto, como los consumidores para que reconociéndolo paguen la diferencia. No es fácil, pero es posible. En este sentido, hoy escuchamos presentaciones fantásticas respecto de lo que están haciendo otros países.
Ya mencioné el caso de Uruguay con Silvana, vimos el caso de Brasil, vimos el caso de Colombia y seguramente hay otros casos similares o en camino de desarrollo. Y la pregunta es, ¿la marca país, como la que vimos en Uruguay, colisiona o tiene alguna contraposición con el desarrollo de una marca como Brangus? Bueno, yo creo que no. Definitivamente se puede convivir perfectamente. Uno puede decir carne Brangus, argentina, alimentada en forma natural. Y la verdad, todo suma si uno tiene claro qué es lo que quiere comunicar y de la manera que lo va a comunicar. No hay colisión de intereses. No podría haberlo, por otro lado, teniendo en cuenta que todos los países en forma individual van a estar dentro del paraguas de su propio país. La marca Uruguay básicamente es lo que ha liderado el proceso, como nos contaron hoy, de forma tal de que después todos los productos se van anexando. En este caso mi propuesta es la marca argentina de carne, sin duda es importante, aunque hayamos cometido algunos errores en los últimos años, sigue siendo una marca muy reconocida. Sumarle Brangus no resta, sino que le agrega características especiales si lo hacemos de manera inteligente. Lo mismo ocurriría si dijéramos, generamos una marca Brangus Latinoamérica que tiene muchos puntos en común, no solo por la raza, sino por las características del continente, de su gente, de sus pastos, etcétera, etcétera, y de su clima. Por lo tanto, digo, si hubiera alguna intención de generar una marca, compartir una marca Brangus de Latinoamérica, me parece que el primer paso, vuelvo a insistir, es definir los parámetros que, una vez definidos, neutralizarían de alguna manera, digamos, los efectos indeseables de animales que no alcanzan esa característica. Por lo tanto, si uno define una determinada calidad similar, la verdad es que es muy fácil decidir y trabajar para predecir o elegir algún elemento diferenciador, que no sé cuál es, habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo, que identifique al Brangus, así como, digamos, algunas carnes apelan al concepto de la mejor terneza o la más tierna, otros apelan a la mayor satisfacción del consumo y otros apelan a condiciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, al cuidado del bienestar animal o lo que se les ocurra. Me parece que el Brangus tiene o reúne en sí misma todas estas características, por lo cual encontrar algún elemento común a todas que lo identifique y diferencia será una tarea común, pero tremendamente, digamos, positiva de alcanzar. El mensaje y la promesa deben ser consecuentes y deben poder cumplirse. Si yo prometo y no cumplo, ese consumidor nunca más volverá a tomar mi paquete ni elegirme al momento de su compra. Por lo tanto, la promesa y el mensaje deben ser muy claros y deben ser muy concretos y la comunicación debe ir en línea respecto de ese mensaje. Vuelvo a insistir en la presentación de Uruguay, que creo que nos impactó a todos, como de alguna manera había un hilo conductor a lo largo del tiempo entre producto, mensaje, mercado, comunicación, resultado, ¿no? Bueno, copiemos, ya que hay cosas buenas para copiar, ¿no? Y acá viene un tema que me parece importante y que hoy vi como una diferencia no menor entre la presentación de Colombia y de Brasil. Colombia avanzó mucho en el aspecto comercial y Brasil dio un pasito más, ya tiene el socio frigorífico. Si uno no logra tener socios que se comprometan en el proyecto a lo largo de toda la cadena, les diría que alcanzar al consumidor final no se trataría de una tarea imposible, pero de muy difícil alcance. Por lo tanto, imaginar que yo, haciendo promoción al consumidor, voy a lograr tener éxito, permítanme decirlo, es casi una utopía. Debo tener adentro del proceso al o los frigoríficos, al o los minoristas, al o los restaurantes que acompañen el proceso, que se comprometan y que juntos lleguemos al consumidor final. Si no,
casi les diría que es una tarea que no tiene sentido de hacerlo. Y termino con esta diapositiva y ya voy cerrando. Digamos, tengan en claro que cualquier proceso en el que se embarquen en términos de integrar una marca común o avanzar en valor agregado lleva mucho tiempo, mucha inversión, no hay garantía de éxito final, se requiere largo plazo y por lo tanto, digamos, no es para débiles y para cortoplacistas, definitivamente. En este sentido, solo lo imagino bajo un parámetro de protocolo de calidad común, en donde la suma de agregado de valor más los costos involucrados en esta comunicación deben dar al final una renta positiva, si no, claramente no tiene sentido el esfuerzo, y claramente si no existe un compromiso de largo plazo de todos los participantes y a los productores les agrego los otros eslabones, no veo posibilidad de éxito. Y voy cerrando. Creo que las limitantes están más adentro que afuera. El mercado está esperando propuestas, el mercado quiere valor agregado, hay nichos dispuestos a pagar por ello. El problema es cómo, de alguna manera, vamos resolviendo los problemas que nos presentan. Algunas de las limitantes, hay muchas. Traté de poner las que me tocó a mí vivir cuando desarrollé Cabañalas Lilas o Carne Hereford y se las transmito. La primer limitante es la desconfianza inicial de los participantes y en muchos casos la falta de compromiso. ¿Cuánta plata hay que poner? No es la respuesta. Ayuda, pero no resuelve. La respuesta debería ser, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitas que haga? La segunda es que claramente hay cierta colisión de intereses entre la búsqueda del precio máximo del productor al momento de enviar el ganado a faena y la posibilidad del proyecto en pleno proceso de desarrollo para pagar por esa diferencia. Las ansias y las velocidades de respuesta pueden hacer volcar al mejor proyecto antes de que llegue a la autopista. La visión cortoplacista es claramente el peor enemigo de un proceso que requiere largo plazo. No hay otra manera de hacerlo. Y por último, déjenme decirlo porque esto también lo siento, en general uno tiende a pensar en recursos humanos de la propia organización, de la propia asociación o de su propia empresa, lo cual no está mal, está fantástico, pero no necesariamente son los mejores pilotos para un auto que para la carrera que se va a correr necesita un Fórmula 1. En esto sean claros. Si es caro o es barato, será en función de resultados y no en función de salarios. Mi recomendación es vayan por el mejor. Y cierro. La constancia, la visión compartida, de largo plazo, por cierto, y el compromiso de todos va a ser la clave del éxito. Si no parten de esa base, mejor no lo intenten. Muchas gracias.